Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place tener con nosotros a un amigo entrañable que es coproductor de este programa. Es mi geólogo de cabecera. Estamos hablando del ingeniero Osiris de León. Hermano. Saludos, Franklin. Qué bueno que has tenido la cortesía de convocarme a este debate de hoy para pasar revista a tantos temas de interés en la sociedad dominicana. Definitivamente, y muy elegante. Me gusta mucho esa corbata. Gracias, gracias. Igual la tuya está impecable. Psicodélica. Recuerda que tenemos que saludar a las madres, hoy es Día de las Madres. Definitivamente así es. En una sociedad donde las madres se han caracterizado históricamente por ser el núcleo fundamental de cada hogar, de cada comunidad, definitivamente, de nuestro país. Osiris, te he convocado, como bien has dicho, porque hay muchos temas y tú eres una persona, no porque yo te aprecie, sino porque tú eres una persona con la cual se puede hablar de muchos temas y de manera técnica. Gracias, gracias. No de manera interesada, no de manera chabacana, sino una persona, un profesional de alto calibre, un profesional de alto nivel y un profesional que ha entregado muchos años a este país. ¿Cómo lo has hecho tú también? Definitivamente. Entregar muchos años al servicio del país. Definitivamente. Lo primero es que quiero comenzar hablándote el polvo del Sahara. Y te voy a hacer una pregunta que pareciera una pregunta insulsa, fútil, inane, sin importancia. Pero el polvo del Sahara está causando ese gran calor que está haciendo en el país y en parte de América Latina y el Caribe. Pero cuando yo era pequeño y adolescente, nunca se había oído hablar de ningún polvo del Sahara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ahora tú tienes satélites en el espacio que te monitorean el avance del polvo del Sahara 24 horas del día en tiempo real. Cuando tú eras muchacho no había satélites en el espacio. Por tanto, tú veías un polvillo en el aire y tú suponías que el aire estaba enrarecido, que por alguna comunidad por ahí cercana a la tuya había viento, había polvo, estaban trabajando, se levantaba el polvillo y el aire estaba enrarecido. Pero lo más lejos que tú y yo podíamos tener era que ese polvo no venía de tu entorno, de tu comunidad, de tu vecindad, que venía de 5.000 kilómetros de distancia, desde allá, desde el desierto de Sahara. Cuando se forma una tormenta de arena, ese polvo fino se levanta hasta los niveles medios de la troposfera y el viento, que durante millones de años se ha movido desde África hacia el Caribe, lo transporta. La flora del bosque que tú conoces en la Hispaniola vino de allá. La que tú conoces en la costa este de Estados Unidos vino de allá. En tal virtud, ese polvo ha estado presente en nuestra región desde hace millones de años y muchos no lo sabíamos porque no estaba documentado. ¿Y no está vinculado también al tema del calentamiento global y el cambio climático? Se acelera. Se acelera. Se acelera, ¿por qué? Porque la temperatura hoy día es más alta en el desierto del Sahara. Aire caliente que choca con aire frío que viene del Mar del Norte genera un torbellino, una turbulencia, un pequeño tornado. Levanta todo ese polvo. Esas tormentas de arena que tú ves en el desierto y que son famosas en las películas de Hollywood, son reales y tienen que ver con ese choque entre una corriente de aire muy caliente y una corriente de aire frío. En la medida en que el cambio climático ha ido elevando las temperaturas en el planeta Tierra, en esa medida los fenómenos vinculados al origen del polvo del Sahara se multiplican y por tanto tú tienes más efectos con más frecuencia. ¿Qué nos trae la temporada ciclónica 2024? Entendiendo eso mismo que tú estás planteando, de que el aumento de las temperaturas ocasionada por la emisión de gases de efecto invernadero calientan el planeta y eso hace entonces que haya el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Qué podemos esperar en términos de esos fenómenos con lo que es la temporada ciclónica? Fíjate que ya en la presente semana tú has tenido una vaguada que te ha provocado lluvias en todo el territorio nacional, mayormente en la región suroeste, región fronteriza, pero eso ha incluido el Distrito Nacional. Tú tienes que esperar entre mayo y diciembre de este año 2024 más de 20 fenómenos meteorológicos nombrados. Eso quiere decir que para tú ponerle nombre
tiene que subir a la categoría de tormenta, porque una depresión tropical no lleva nombre. Ahora, desde que sube a 64 kilómetros por hora, ya tú tienes que asignarle un nombre que está en un directorio establecido por la Organización Meteorológica Mundial. Ya desde ahí tú lo monitoreas en su evolución. Tú puedes esperar 20, 22, 23, 24 tormentas en este año, de las cuales quizás 8 o 10 puedan evolucionar a huracanes aquí en la cuenca del Caribe, y de esas algunas pudieran acercarse bastante al territorio dominicano. ¿Pudiéramos tener fenómenos iguales a los que ocurrieron el 18 de noviembre del año pasado? Tienes que prepararte como ciudadano y como comunidad para que cada año se produzcan efectos de ese tipo, aunque no necesariamente con el colapso de un paramento. Pero sí lluvias acumuladas como esa, que fueron del orden de 452 milímetros de lluvia en un total de 7, 8 horas. Ya tú habías tenido algo parecido el 4 de noviembre del año 2022, donde tú acumulaste 250 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado entre 5:30 de la tarde y 12 de la noche. Eso quiere decir que con el cambio climático, cada año tú puedes tener fenómenos de ese tipo que te acumulen entre 250 y 500 milímetros de lluvia en 6, 7, 8 horas. Eso quiere decir que es mucha agua. En cualquier parte del planeta Tierra, Franklin, donde te caen 70, 80, 90, 100 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado y por cada hora, tú vas a tener una inundación. La inundación que tuviste el 4 de noviembre del 2022 no fue por los 252 milímetros totales acumulados. ¿Sino por qué? Porque en la primera hora de 5:30 a 6:30 se te acumularon 80 milímetros. Y esos 80 milímetros fueron los que te generaron el caos, la anarquía que tuvimos en la ciudad, porque todo colapsó. Se inundaron las esquinas, los vehículos se ahogaron, no permitían el tránsito de los otros vehículos porque tu vehículo estaba ahí dañado, y todo fue un drama donde mucha gente todavía a las 3 de la mañana no había llegado a su casa. Eso quiere decir que tenemos que comenzar a diseñar soluciones de drenaje que consideren esa precipitación máxima probable del orden de 70, 80, 90, 100 milímetros de lluvia por metro cuadrado y por hora. Tú eres presidente de la comisión que está evaluando lo que es la infraestructura física del país en términos de las condiciones de los puentes, las condiciones del sistema pluvial, de todo lo que es infraestructura física. Así es. ¿Cuáles son los principales hallazgos, si es que puede dar el dato para la ciudadanía, para los que nos están oyendo, para fines de prevención? Sí. Y saber qué hacer en cada caso? Por ejemplo, el puente de la 17, que está no colapsado, pero tiene ya una cantidad de años y está sumamente deteriorado, por ejemplo. Mira, comenzaste bien, porque empezaste por un buen sitio. Yo nunca empiezo mal. No, y lo acabas de demostrar frente al país. Empezaste por el puente de la 17. Ese puente acaba de cumplir 50 años en servicio. Pero en las reuniones donde hemos estado debatiendo el tema, ha surgido la información que ese puente no era nuevo cuando se instaló. ¿Que no era nuevo? No, no era nuevo. No. Se adquirió en otro país y ya tenía 50 años de servicio. Sí. Espérate, pero ¿cómo tú puedes desmontar el acero? Desmontar el sistema del otro país. Se desmontó el acero y se trajo aquí y se montó. No. Sí. Aquí se montaron las pilas de apoyo, pero toda la estructura de acero se trajo y se instaló. El dinero que se robaron, el dinero que no, en ese entonces creo que no se manejaba tanto así. Dinero. Pero sí. Lo que pasa es que sí, ya estuvimos allá visitándolo, todos los miembros de la comisión. Ahí estaba el CODIA, 4 universidades, 2 instituciones ministeriales y otra institución que tiene que ver con vulnerabilidades en la administración pública. Y todos estamos conscientes de que hay que entrar en una fase de estudios detallados de esa estructura. Los cimientos están bien, las pilas de apoyo están bien, el hormigón se conserva íntegro, pero el acero ya ha mostrado el deterioro por el paso del tiempo y por el salitre. Pero en ese caso habrá que destruirlo o construir uno al lado. Mira, mi planteamiento, el mío personal, y así lo he comunicado. Oigan esto, es que hagamos un puente paralelo justo del lado sur.
Y ese puente lo hacemos en 4 carriles. Una vez terminado ese puente, tú tienes la vía abierta para el tránsito, entonces se interviene el puente viejo, se desarma toda la parte deteriorada y se construye un puente nuevo conforme a las normativas nuevas a nivel internacional, porque ese puente responde a criterios de 100 años atrás y el tiempo ha pasado y ha cambiado. Pero ¿no sería mejor destruir eso después que tú hagas el otro? Pero es prácticamente lo mismo. Es decir, es tú desarmar esa estructura de acero y ahora montar un puente nuevo. Ok, y eso no va a llevar... Mira, te sale más cómodo, más práctico y más barato trabajar con un puente nuevo ahí que tratar de rehabilitar un puente viejo que es de acero y que tiene mucha corrosión. No, porque y definitivamente... Es acero. Si ahora tú me dices a mí que es un puente que lo trajeron... Y tenía 50 años cuando lo trajeron. No, por favor. Sí. Osiris, por último, en esta parte del debate, lo que pasó ahora en Haití con las lluvias que cayeron y la inundación que hubo a lo que habían hecho los haitianos, ¿qué evaluación han hecho ustedes de eso y qué va a ocurrir ahí? Mira, lo que ocurrió ahí estaba previsto. Se lo habíamos comunicado a las autoridades de Haití en una reunión que sostuvimos con ellos en la sede de la OEA en enero, que esa sección transversal era muy estrecha para una crecida de tránsito de un río como el Dajabón que viene desde la zona de Loma de Cabrera, que en condiciones normales funciona bien, pero que tú en hidráulica no trabajas para condiciones normales. Ok. Tú trabajas para condiciones anormales. Extraordinarias. Claro. Entonces, tenemos lo que es la PMP, precipitación máxima probable. El diluvio de Noé que tú vas a tener en una región. Entonces, tú tienes que diseñar para eso. Esa sección transversal no estaba considerada para eso. En tal virtud, era esperable que con una crecida normal, porque no fue que el río hizo una crecida tan grande, hizo una crecida de 10, 12 metros cúbicos por segundo. Si ese río te hace una crecida de 500 metros cúbicos por segundo, se lo lleva todo. Te arranca la estructura. Y eso se lo habíamos comunicado. El gobierno dominicano se lo había comunicado de manera formal a Haití. Miren, la obra de captación de ese canal está mal ubicada porque está en el meandro. A ti nunca se te debe ocurrir hacer una casa en la curva de una carretera. ¿Qué es un meandro a propósito? Un meandro es una curva cerrada que es un río. Okay, la curva cerrada del río. ¿Oyeron? ¿Entiendes? Entonces tú no debes poner nunca una obra de captación hidráulica en el meandro porque cuando el río hace una crecida, él tiende a seguir derecho. Definitivamente. Como el camión que va en la carretera, en una curva muy cerrada, él tiende a seguir derecho y se lleva las casas que encuentra de camino. Eso pasa en este caso. Se cumplió una máxima hidráulica, una máxima hidrológica. Todo el que ha trabajado con hidrología y con hidráulica lo sabe, por eso lo habíamos planteado de manera verbal y de manera escrita. Creo que ellos estarán reconsiderando las recomendaciones que de buena fe le dio la Presidencia de la República, la Cancillería, nosotros y todos los que opinamos cuando este tema fue objeto de debate, porque lo que queremos es que ellos tengan agua sin perjudicar a los productores dominicanos. Osiris, ya pasamos revista a la parte de infraestructura, a toda la parte de cambio climático, pero nos falta la más importante, que es lo que ha pasado este domingo 19 de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Cuál es tu lectura de los resultados que se obtuvieron? Mira, los resultados que hemos obtenido después de haber visto los datos presentados por la Junta Central Electoral, luego de que contabilizaron el 100% de los votos válidos emitidos, es que son coincidentes con la mayoría de las encuestas que se hicieron. ¿De las encuestas serias? Sí, claro, claro. No de las encuestas. Yo llamo encuestas a las encuestas serias, porque había encuestas aquí que decían que había una segunda vuelta, pero eso no era una encuesta. Eso era una labor de gabinete hecho por un partido político. Pero eso no tenía, o sea, eso no era un muestreo de campo. Claro, y había muchas así. Claro, si tú quieres hacer una encuesta seria, tú tomas la población votante distribuida geográficamente por cada demarcación, provincia, municipio, distritos municipales y distribuye la muestra proporcionalmente a la representatividad de cada comunidad. Entonces te vas al campo, muestreas allí de forma aleatoria y esa data es la que tú procesas estadísticamente. Si el método científico está correctamente aplicado, el resultado tiene que estar cercano
a lo que tú vas a obtener en el proceso electoral, con un margen de error de 2, 3%, no más de ahí. Por tanto, fíjate que la encuesta Greenberg acierta, la encuesta Mark Penn acierta, la de RCC Media acierta, y las únicas encuestas que no acertaron fueron las que hizo un partido político que tú sabías que eso no tenía ninguna base de sustentación científica. Nosotros en la oficina hicimos algunos ejercicios y nos daba 59.7. Por ahí andaba el resultado. Pero con un margen de error de un claro, 2%. De un 2%. Claro. Quiere decir que puede ser un poquito más o un poquito menos. Puede ser un 57, porque ese margen de error es fue, más o menos. O un 61, claro, pudo claro, haber claro. sido que también. Es aceptable y es válido. Es válido universalmente. En cualquier parte del mundo donde se hace una encuesta, siempre se espera un margen de error de un 2 a un 3%. Sí. Si tú logras bajarlo a un 1%, porque aumentaste el tamaño muestral, eso es importantísimo, pero eso te incrementa el costo del muestreo. Entonces muchas empresas buscan un punto de equilibrio entre el costo del muestreo y el tamaño del muestreo para acercarse a la realidad, aunque el margen de error le suba un 1%. Políticamente hablando, ¿qué va a pasar? Con el partido Fuerza del Pueblo, con el PLD, el PRD y el Reformista, que está fuera ya de circulación, prácticamente. Sí. Y tú eres un doliente ahí. Sí, mira, lo que ha pasado es lo siguiente. Si tú sumas los votos que ha sacado la Fuerza del Pueblo y los votos que ha sacado el PLD, te darás cuenta claramente, con aritmética de escuela primaria, que hubo una migración de gente del PLD que no le vio posibilidades electorales y se fue con la Fuerza del Pueblo. Pero que la sumatoria es coincidente con los resultados anteriores que había tenido el PLD. Es decir, tú me quieres decir es que si no se hubieran dividido, sacan esa misma cantidad de votos. Sí, y quizás un poquito más, porque recuerdo una cosa. En la medida en que un sector independiente, conservador, no alineado políticamente, te ve posibilidades electorales, se puede adherir a ti. En la medida en que te ve dividido y sin posibilidades, se aleja de ti y se acerca a quien tiene posibilidades. Aquí hay dos tipos de votos y tú lo conoces mejor que yo. Un voto duro que vota por su partido, no importa que gane o pierda, y hay un voto flexible que tiende a inclinarse por el ganador. Y déjame decir una cosa, ese voto se está moviendo cada vez más. Claro. Claro. Mira, tú sabes que el pueblo dominicano no tiene cultura perdedora. Exactamente. No tiene cultura perdedora. Entonces hay gente que si ve que tu partido va a perder, dice, no, yo no voy a perder ni mi tiempo ni mi voto. Voy a votar por fulano o no voto. O no voto. Entonces yo creo que eso se dio, en este caso. La gente vio que las encuestas serias, como tú le llamaste ahorita, encuestas serias, daban un margen muy amplio, que por cada voto que sacara la Fuerza del Pueblo, Luis Abinader iba a sacar 2 votos. Y que bajo ese escenario era imposible remontar la diferencia río arriba. Sin algoritmo. Sin algoritmo. Mira, con algoritmo y sin algoritmo era irremontable esa diferencia. Porque un algoritmo te puede ayudar cuando tú tienes una diferencia de un 2%, un 3%, un 4%. Pero si la diferencia es un 20%, un 25%, un 30%, no hay algoritmo que funcione ahí. Con los resultados del 19 y los resultados de febrero, ¿estamos frente a un partido hegemónico casi único? No necesariamente. ¿Por qué? Balaguer gobernó 22 años, 12 del 66 al 78 y 10 del 86 al 96. ¿Cuántos votos sacó el Partido Reformista Social Cristiano? 31,000 votos. 0.8%. Eso no fue el partido que tú conociste en el poder. No, claro que no. El PLD te saca un 10%. Pero tuviste ese partido sacar cerca de un 60% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos tienen que cuidarse mucho, no solamente de ganar un proceso eleccionario, sino de su desempeño frente a la sociedad y de los candidatos que llevan en un próximo proceso, porque un partido que hoy día te saque un 53, 54, 55, 57%, igual mañana te puede sacar un 15, un 20%, si el candidato que lleva no es bueno y el candidato que lleva el otro es muy bueno, sobre todo si hay un partido que se concentra en detractar a su adversario y el otro se concentra en presentar propuestas. ¿No hay relevo generacional? Sí lo hay. ¿Quién?
Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad donde todos nos creemos con la herencia del relevo. No, y también nos creemos mesiánicos. Sí, todos. Nos creemos predestinados. Claro. ¿Por qué se dividen los partidos políticos que están en el poder? Porque todo el que tiene una posición ministerial entiende que es el próximo candidato y que si no le dan la candidatura se va. Por eso tuviste que Leonel Fernández. Pero eso no ocurrió ahora con Luis Abinader. No había ni que ministro ahí queriendo ser presidente de la República. Porque la diferencia en popularidad entre Luis Abinader, que es presidente en ejercicio, y presidente en candidatura, era muy grande comparada con los pequeños que están aspirando a subir. No, pero también aquel es un gerente y se ha convertido en un líder. Pasó de Toyota a líder y una transformación. No, ha sabido concertar con todos los sectores de la sociedad dominicana. Pero más que concertar, yo estoy convencido de que cuando tú eres un gerente y tú estás dedicado a gerenciar un Estado, nadie te puede venir con una charchita de que, presidente, a mí me interesa una candidatura. Es que gerenciar implica concertar con los sectores. Sí, pero capacidad de escuchar. Pero concertar es una cosa. Pero, por ejemplo, cuando Danilo, cuando Leonel, todos los ministros, todos los directores generales, como tú dices, tenían aspiraciones de ser presidente de la República. ¿Y quién ha visto eso en el mundo, por Dios? Crea divisiones. Y cada vez que uno llegaba al Ministerio de Educación, ya creía que con esos fondos podía hacer un grupo político. Un proyecto político. No. Claro, entonces cada ministerio se convertía en un proyecto político presidencial. No, y eso debilitaba la estructura del gobierno. Los retos del nuevo gobierno. Primero, mantener la estabilidad económica. Segundo, afrontar el tema de la reforma fiscal. Y ahí tú puedes explicar mejor que yo las urgencias que hay. Lo expliqué en Twitter en esta semana. Eso es necesario. El sistema de drenaje del Gran Santo Domingo, eso es prioritario, eso es urgente, eso es necesario. ¿En 4 años se puede resolver eso? En 2. ¿En 2 años? Si tú quieres, sí. Tú lo notifícalo. Hubo un grupo alemán que hizo un estudio que se necesitaban 10.000 millones de dólares para resolver eso. No, para el drenaje pluvial tú lo haces con 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares. Y el alcantarillado sanitario, que es distinto, para eso tú puedes necesitar 2.500 a 3.000 millones de dólares. ¿Con alianza público-privada? Con alianza pública o privada, con recursos propios del Estado o con una administración entre el Estado, instituciones del Estado que se atrevan a dar la cara a la factura. Aquí la gente no quiere pagar la factura si es el Estado que se la manda. Ahora, si es la empresa privada que le manda la factura, la paga. Históricamente, no es nuevo. No, y eso tú lo puedes ver con el teléfono. Con el teléfono. Todo el mundo paga el teléfono, pero nadie quiere pagar la luz. Ni el agua. Ni el agua, ni la basura. Sí, definitivamente. Nadie quería pagar un ticket de avión en Dominicana de Aviación, pero la gente lo pagaba en American Airlines. Y caro. Caro, todo el tiempo. Y yo estuve en Corde en esa época. Lo que necesitamos es crear la cultura de que todos somos compromisarios frente al Estado, porque todos somos parte del Estado. ¿Tú crees que sería necesario o será necesario una modificación de la ley electoral para borrar de golpe y porrazo todos esos partiditos pequeños y todos esos movimientos pequeños que lo que son, ¿cómo que se llama? El PRM, Moraes. El que está debajo esperando que le caigan las cosas. Mira, yo creo que hay que introducir reformas. No es posible. No, pero yo te estoy hablando a ti exactamente de esa. Sí, bueno, pues, de esa. Pero eso es lo que te estoy respondiendo en la línea de tu inquietud. No, lo que pasa es que te veo porque por ahí se puede ir el Partido Reformista. Bueno, el Partido Reformista como tal, aunque yo pertenezco al Partido Renovador Reformista, que es otro. Pero son parte de... El Partido Reformista Social Cristiano como tal cumplió su ciclo. Ya. El Partido Revolucionario Dominicano como tal cumplió su ciclo. O sea, el Partido Revolucionario Dominicano obtuvo menos votación que Generación de Servidores, que Virginia Antares y que el Cobrador. Que el Cobrador, ¿cierto o no? Que el Cobrador cobró adelante también. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué ocurre? Un partido que estuvo en el poder con Juan Bosch, con don Antonio Guzmán Fernández, con Salvador Jorge Blanco y con Hipólito Mejía, obtener la votación, 0.45% de la votación, es un partido que ya tiene que salir del sistema.
Sí, pero no, es que no va a salir del sistema por motu propio, es decir, no Créale tenemos- las condiciones en la Junta Central Electoral. Eso es, entonces yo te digo a ti, hay que hacer una modificación de la ley. Bueno, pero tú y yo hacemos el planteamiento y ellos aplican la metodología, pero tú y yo nos quedamos en el planteamiento genérico. Que de hecho, yo personalmente quiero felicitar ese trabajazo de la Junta. Muy bueno. Óyeme, el trabajo de la Junta. Muy bueno. Cuando había gente diciendo que había una persona llamado Ramón Urbáez que estaba negociando, miren los resultados ahí, no intervino nadie. La Junta como organismo organizó unas elecciones donde no hubo intervención de nadie. Si tú estás comiendo menos votos, fue porque usted no tenía logística, porque no hizo trabajo y porque la gente no quiso votar por usted. Usted es responsable de sus votos. Exactamente, cada quien es responsable de su voto. Ya. Cuando a mí me hablan de compra de cédula, óyeme, tu compra de cédula es porque hay un comprador y hay un vendedor. Claro. Entonces, si nosotros compraron cédula, fue primero porque tú no la compraste y después porque los tuyos la venden. Entonces, definitivamente. Pero yo digo, y ahí ya casi para terminar, ¿en qué se debe transformar este país en 4 años más? Pensando en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que ya se cumple en el 2030. Lo iba a estar 2024-2028, pero Así ya es. nos van a quedar 2 años de la ley nacional de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué tú crees que puede pasar o qué debe pasar en términos de transformación institucional que tú digas, tenemos otro país? Fíjate que Luis Abinader lo primero que ha dicho al ser proclamado ya como presidente electo es que se va a reunir con todas las fuerzas políticas para establecer un gran acuerdo nacional. Por ahí tiene que comenzar el gran acuerdo nacional. Recuerda que aquí los partidos políticos fueron capaces de ponerse de acuerdo con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación y todo el mundo respetó eso. No, y también cuando hubo la crisis en el 94. Sí. Al final se pusieron de acuerdo, aunque Sí. hubo... Con algunos pequeños resabios. Sí, claro. Pero claro. nos pusimos de acuerdo. Creo que ahora tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, tenemos que definir 5 o 6 temas prioritarios de agenda, y ese es uno, para que todo el liderazgo político y el liderazgo empresarial asuman el tema y todo el mundo camine en la misma dirección. ¿Tú crees en la democracia dominicana? Totalmente. ¿Tú Y crees, voy a seguir creyendo. ¿Tú crees que la oligarquía está dispuesta a sacrificarse? Mira, la oligarquía siempre va a defender sus intereses y los va a poner de forma coincidente con los intereses de los grupos políticos para que ambos caminen sin estropearse el uno al otro. Ujú. Pero te hago esa pregunta, ya para terminar, porque uno de los problemas que vamos a tener con la reforma fiscal es si esa oligarquía va a aceptar pagar más impuestos y ganar menos margen de ganancia, porque en última instancia, creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros acá es que los ricos no pagan todos los impuestos que deberían pagar, no solamente con la evasión del INTEBI, la evasión del impuesto sobre la renta, sino de la elusión fiscal también. Y yo creo que al final, y ahí te dejo, te la pongo en la mano, yo creo que tiene que haber un sacrificio general de todos los sectores para que esto definitivamente cambie, para que tú tengas una transformación, para que resolvamos el tema del transporte, para que resolvamos el tema pluvial, para que resolvamos los temas fundamentales y las reformas pendientes estructurales. Entonces, para finalmente tu visión de esa transformación. Mira, hoy día tú tienes tanta tecnología que te permite cruzar la información en poco tiempo entre la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y los bancos comerciales. Franklin no me puede decir a mí que él tuvo el año pasado pérdidas de 1.000 millones de pesos si yo veo en sus cuentas bancarias que su fortuna se ha triplicado. Entonces no es coincidente. No, ¿De acuerdo? claro. Entonces simplemente es un tema de transparencia en la sociedad, donde el Estado y el empresariado se sienten. Mire, señores, vamos a ser transparentes. Usted no me puede decir a mí que el año pasado usted perdió 1.000 millones de pesos si yo veo que las cuentas suyas se triplicaron en los bancos. Mire aquí donde está. Y punto. Por ahí usted comienza. Entonces, en la medida en que el Estado le diga, ok, tú no me quieres pagar por beneficio, págame el 10% de tus ventas brutas. Y yo te voy a contabilizar tus ventas brutas.
y tú me vas a pagar a mí el 10% de tu venta bruta. Tú vas a ver que se va a acabar la evasión, se va a acabar la ilusión, se va a acabar todo, porque al final el empresariado quiere disfrutar de un clima de estabilidad y de seguridad política, económica y fiscal. En tal virtud, usted tiene que estar consciente que si usted es parte de la sociedad y usted se beneficia de la estabilidad de esa sociedad, eso tiene un costo y que usted tiene que aportar para ese costo. Tú pagas impuestos cuando tú compras un ticket aéreo, tú pagas el IPI, tú pagas IR1, IR2, tú pagas TSS, tú pagas Infotep, yo lo pago también. ¿Por qué los demás no pueden pagar lo que tú y yo pagamos permanentemente? Muchas gracias, Osiris. Gracias a ti, Franklin, y gracias al público por permitirnos a ti y a mí este debate de hoy. Muchísimas gracias, Osiris, y a ustedes. Gracias por haber estado hoy domingo en Visión Empresarial y terminamos felicitando de nuevo a las madres dominicanas y nos vemos la próxima semana.